Es esencial que nuestros representados nos juzguen a todos en conjunto y a cada uno también por lo que hacemos y por cuánto hacemos, por la calidad de nuestro trabajo, nuestra dedicación y los resultados que obtenemos. Estoy seguro que hacemos bastante más de lo que comunicamos. Jorge Gandini, nipote di Pietro Gandini, nato a Predosa in provincia di Alessandria, ha appena compiuto 60 anni. Sposato con Laura Scalabrino, ha 3 figli, Alejandra, Mariana e Maria Emilia, ed è quasi nonno. Lo abbiamo incontrato nel suo nuovo ufficio in veste di presidente della Camera dei Deputati dell'Uruguay, importante investitura che copre dal 1° marzo scorso. Amici, abbiamo il piacere e l'onore di trovarci nell'ufficio del Presidente della Camera dei Deputati dell'Uruguay, Jorge Gandini. Gandini ovviamente vi fa ricordare un nome italiano e lui è anche cittadino italiano, come lo è la sua familia. Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos y bueno, la primera pregunta es contarnos un poco tus orígenes, los abuelos, de dónde son. Mi abuelo paterno es el que nos da la línea de ciudadanía, Gandini, Pedro. Pietro. Su padre, Pedro, tuvo varios hijos, alguno aquí, volvió a Italia, alguno en Italia, volvió al Uruguay, tuvo a mi padre. Y vinieron de Alessandria, del Piemonte, de un pueblo llamado Predosa, como todos esos pueblitos chiquitos. Muchos Gandinis, algunos quedaron en el puerto de Montevideo, muchos otros siguieron hacia el de Buenos Aires, algunos tomaron camino hacia Canelones, algunos hacia Maldonado, otros quedaron en Montevideo. Algunos en actividades agrícolas, otros comerciales. Mi abuelo estaba vinculado al trabajo automotriz, así que puso un taller chapista en La Guada, aquí muy cerquita del Palacio Legislativo, por allí por San Martín y Martín García. Mi padre vivía allí, fue a la escuela de San Martín y Martín García, conoció a mi mamá que vivía allí a la vuelta. Trabajaban los dos muy jovencitos en Soler, en la esquina del Palacio Legislativo, así que somos de acá, de la zona. Y bueno, tenemos un vínculo con Italia a partir de ese recuerdo, pero yo no conocía a ese abuelo porque murió muy joven. Conozco los cuentos de mi abuela, su esposa, que no siendo italiana, ella directamente podía hacer algunas referencias. Y tengo una tía, hermana de mi papá, que fue la que se aventuró a surcir, recomponer los lazos, y se fue a Italia y buscó en las iglesias y encontró las partidas de nacimiento y rearmó el árbol genealógico y nos enganchó a todos y finalmente nos hicimos ciudadanos. No con la idea, yo por ejemplo no tengo el pasaporte italiano, mis hijas tampoco, entre otras cosas porque lo quisieron sacar y eran tantas las cosas que tenían que hacer para sacarlo que al final desistimos y se sacaron el pasaporte uruguayo cuando tuvieron que viajar. Bien que lo aclare. Sí, sí. Quisieron, cuando se fueron a sacar su pasaporte por primera vez, dijeron, wow, vamos a tener el pasaporte italiano. Fue imposible. Gandini, diputado, llamando a la embajada, ni yo. Sí. Fue todo muy difícil. Entonces, cortamos camino y tenemos todos pasaporte uruguayo. Esos lazos son los que tenemos, que son lazos débiles, lejanos, distantes, con la cultura italiana, a la que obviamente respetamos, queremos, pero no hablamos italiano. En mi caso, apenas alguna cosita de las que aprendí en la época en que en el liceo tenías italiano como idioma, pero claro, no se transmitió en el hogar, no hubo una cadena familiar, sí. Y bueno, somos muy italianos, ¿no? En el sentido de que somos muy pasionales, medios gritones, nos gustan las pastas, las comidas picantes, qué sé yo, el buen vino. Papá hacía vino, compraba uvas, no sé dónde, venía con mi tío y en el fondo de casa se habían hecho una pileta y todo el mundo colaboraba para hacer aquel vino que era una lija, pero era el vino casero del viejo. O sea, teníamos algunas cosas
que nos vinculaban un poco a esa italianidad que cultivábamos, quizás sin saberlo mucho, ¿no? Sin darnos mucho cuenta. Salimos de Peñarol, de origen o de mis padres colorados. Después yo me vinculé al Partido Nacional y los fui tironeando los viejos, pero esa cosa tan típica, ¿no? De Colorado y de Peñarol. Yo a mi viejo le salí de Aguada y el viejo era Colorado y de Boes, así que estábamos así que íbamos al estadio juntos, eso sí. Un poco esos son los orígenes vinculados a nuestra endeble italianidad, que la llevamos más en el afecto que en la conciencia, ¿no? Para mejorar la realidad. Y afuera del micrófono me estaba diciendo que cambió un trabajo que hace muchos años, desde el año 84, o sea que primero como suplente, después como, pero digo,
es su casa, aparte de su zona, como decíamos antes, es su casa esta zona del Palacio Legislativo. Ahora presidente de la Cámara de Representantes, que es un título muy significativo porque representa todo un cuerpo. Nosotros pudimos ver en la inauguración, en la toma de mando, sí, que todo el cuerpo simpatizaba con Jorge Gandini y todo el cuerpo habló bien de un hombre pro, de un hombre que defendía sus ideales, que nunca ofendió a nadie y entonces, pero me decía que se cambió un poco el trabajo, de un trabajo de 12, 14 horas como diputado a otro trabajo de mucho más empeño. Me conseguí, sigo haciendo de aquel y ahora me conseguí otro trabajo. Sí. ¿Cómo se maneja ese trabajo? Y cómo se maneja en el ámbito familiar también, porque ahora, bueno, hay también más viajes, más compromisos, más profundizaciones. Hoy hace 20 días que asumí, tuve un fin de semana en casa, el resto por una razón o por otra no pude, o porque estuve en el interior, Tacuarembó, Salto, o porque estuve en Buenos Aires, o tuve que moverme. Siempre muy tarde, trabajando incluso fin de semana acá. Hace 20 días que estoy tratando de agarrarle el ritmo a esta tarea, que es la de gestionar. Sin perder lo que tengo que hacer, gestionar. Gestionar quiere decir, por un lado, lo legislativo, hacer el surcido invisible necesario e imprescindible para lograr acuerdos. Estar al tanto de qué está pasando en las comisiones, reunir a los diputados en la coordinación, tratar de acelerar el tratamiento de los temas, tener un orden del día que se pueda cumplir, cosa que venimos haciendo, sacar cosas, resolver temas. He tratado estoy empezando a encargar proyectos para hacer más transparente el Palacio. Tiene que ser de vidrio, la gente tiene que poder ver para adentro. Los diputados trabajan mucho más de lo que la gente ve. Estaba mirando un primer informe que pedí en estos 20 días. Hubo 72 reuniones de las comisiones y una veintena más de comisiones especiales y otras tantas, algo más de una docena de las comisiones investigadoras. Además a eso, sumarle todas las actividades que tienen los legisladores en la tarea representativa de recibir delegaciones, gente y demás, y sumarle las coordinaciones, los acuerdos políticos. Se trabaja mucho para que se consiga una ley. Y hay mucho trabajo afuera del Parlamento. Hoy es un día de una semana en que los diputados aprovechan a recorrer. Y esta semana vuelven a sus departamentos, están en las actividades de su departamento para volver los primeros 20 días del mes a estar en comisiones aquí en el trabajo parlamentario. Aquí hay mucha tarea, pero tengo la tarea protocolar de recibir embajadores, de recibir gente que quiere hablar con el presidente de la Cámara, de atender. Vino una delegación de legisladores mexicanos, estuvimos con ellos. Vino una de Canadá, estuvimos con ellos. Mañana viene por primera vez al Uruguay un presidente del Banco Mundial. Y por supuesto lo vamos a recibir con la senadora Lucia Topolansky y vamos a estar en una actividad que al final nos va a llevar el día, o por lo menos a mí, hasta la tardecita, desde el mediodía. Es decir, hay otras actividades, hay que ir a actividades vinculadas, no sé, a las Fuerzas Armadas, a las intendencias. ¿Hay que despegarse un poco del Partido Nacional? En el sentido físico. Bueno, hay que ponerse y sacarse a cada rato una camiseta y ponerse la otra. Yo acá tengo una investidura doble, tengo la de diputado, sigo siendo diputado, voto, opino, no puedo bajar al hemiciclo y mantener el debate, tengo que dirigir el debate, pero tengo opinión, puedo presentar proyectos de ley, puedo hacer pedidos de informes y por lo tanto, cuando soy diputado, hoy hice un tuit vinculado al procesamiento o el pedido de procesamiento de CENDIC. No me amputo de la posibilidad de opinar sobre esas cosas, aunque no le guste a alguien. Pero tengo también que ponerme la camiseta de representar a un cuerpo que es diverso, que es plural, y en ese caso también tengo que ser muy cuidadoso, ¿no?, cuando estoy en esa función. Así que muy seguido hay que desprenderse de la tarea así del Partido Nacional. Por último, la política en el mundo está cambiando a pasos agigantados. Vemos fenómenos justo también en Italia, que gana un partido
antipolítico. Vemos por otros lados, como en Rusia, donde se afirma después de 25 años siempre la misma persona. Me decía un amigo que los rusos parece que precisan tener un zar siempre. Antes era un zar, después vino Stalin, siempre precisan un hombre fuerte y lo siguen. Que no es un dictador, sino es una persona que sale de la voluntad del pueblo. Pero sin embargo, la política va hacia distintos sectores. Por un lado, algunos países va hacia un bipolarismo y por otro lado va para muchos líos y deja de tener tanta fuerza a nivel mundial el populismo. ¿Cómo llega todo eso a Uruguay? Porque Uruguay siempre, como la tecnología, siempre llega después. ¿Está pasando algo en Uruguay también? Yo creo que sí, que hay cambios también. A la uruguaya son más lentos, más amortiguados, porque hay una fuerte cultura democrática, una gran politización de la gente que amortigua el impacto de estas conductas antipolíticas que a veces se generan. Pero llega. Hay mucha gente molesta. Hay algunos enojados, dentro de esos hay enojados con todos, porque están los enojados con el gobierno, están los enojados con la oposición porque no le hacen suficiente fuerza u oposición al gobierno, y hay los que están enojados con todos. De esos que cuando uno habla con ellos, les pregunta, ¿y qué estás viendo para el día después? Si esto no sirve, ¿qué es lo que sirve? Y no hay otra. No hay fórmulas. No hay otra. Entonces, a eso yo me animo siempre a decirles, bueno, entonces, si no hay otra cosa, hacete cargo de tu parte, elegí mejor. Porque si esto es lo que hay y no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, tienen todo el derecho y las herramientas para elegir unos mejores que nosotros. Cámbiennos, pónganse ustedes, háganse cargo. Involúcrense, participen, cambien las cosas, creen otros partidos, hagan lo que les parezca, pero dentro de un régimen democrático y plural, que finalmente le pregunta a la gente quién quiere que los represente, y es la gente la que resuelve. Yo le decía esa pregunta un poquito porque en un momento de su vida política fue un poco una especie de líder de algo que muchos anhelan, que es una concertación, hasta es linda la palabra, pero no se dio. Para los uruguayos es difícil concertar y encontrar una línea como hay en Italia, donde hay coaliciones, que no se puede formar, hay una coalición. Bueno, en el fondo acá en Uruguay está el Frente Amplio, que es una coalición, pero entre los otros partidos, obviamente los dos tradicionales fuertes, grandes y antiguos, hay posibilidades de, digamos, en la perspectiva por lo menos a mediano o largo plazo, de que se forme una conciencia nacional. A ver, son cosas, hay varias cosas ahí. Uruguay tiene esas políticas. De hecho, el Frente Amplio es una alianza de partidos políticos distintos que siguen manteniendo su identidad cada uno. Los comunistas son marxistas-leninistas, los socialistas parecidos. En el otro extremo se encontrás cristianos, encontrás de todo. Y conviven con el objetivo de conquistar el poder, con un programa común. Los que no integramos el Frente Amplio hemos hecho acuerdos políticos y el balotaje nos permite sumar esfuerzos para la segunda vuelta, y Jorge Valle fue producto de eso como presidente de la República. Yo creo que ahí tenemos una realidad muy uruguaya. Aún los que hablan mal de la política no se dan cuenta, pero están haciendo política, porque se meten en ella para criticarla. Y eso nos, por suerte, nos involucra a muchos en este país. La gente es muy politizada. Ahora, lo que al país le hace falta últimamente es políticas de Estado. Construir una visión común. Cualquier organización, un país, un partido político, una institución, un club deportivo, una empresa, tienen un plan estratégico, tienen un objetivo al que quieren llegar y un modo planificado de cómo conseguirlo, aunque luego lo tengan que ir cambiando por el camino. ¿Cuál es el plan estratégico de Uruguay? ¿Alguien me puede decir a dónde va este país? ¿Cuál es su destino? Porque es muy difícil concebir un sistema educativo al servicio de algo si no sabemos cuál es ese algo. Formamos gente, le enseñamos a leer, escribir, o le damos una computadora. Ahora,
¿Para qué? ¿Cuál es nuestro destino como nación pequeña, más una comunidad espiritual, como decía Wilson, que una identidad territorial o cultural, que no lo somos, rodeado de grandes países con intereses que nos hacen a nosotros ser muchas veces tomadores de decisiones de otro lado, en un país que ya no es bipolar, pero es multipolar, en un país en un mundo, quiero decir, que se organizan grandes bloques comerciales a los que no pertenecemos a ninguno de ellos, y nadie sabe bien hacia dónde vamos. Entonces hay que preparar nuestro capital humano para las nuevas formas de empleo, para el impacto de las nuevas tecnologías, para saber si vamos a seguir siendo productores de materia prima o le vamos a agregar valor, conocimiento y ocupar un lugar en ese mundo de los privilegiados que no van a tener que ocupar su mano de obra en trabajos baratos y de segunda categoría. Ahora, ¿cuál es el plan estratégico? Bueno, yo creo que a Uruguay le hace falta política de Estado. Una política exterior de Estado, una política educativa de Estado, una política de Estado en materia de seguridad social, que es un tema que no nos damos cuenta, pero impacta muy fuerte. Seguridad pública también. Seguramente tenemos que avanzar en algunos acuerdos en esa materia. Y tenemos un tema de desarrollo sustentable y con empleo que tenemos que trabajar. Después cada uno puede generar los matices dentro de eso, pero si nosotros no logramos políticas de Estado en cuestiones estratégicas vinculadas al desarrollo y el bienestar de nuestra gente, no se lo vamos a poder dar. Estamos en un mundo muy competitivo y si no le podemos dar eso a la gente, como decía Wilson, somos unos criminales. Acá viven 3 millones de personas nada más. Si no podemos con eso, no podemos con nada. Y no es que no tengamos potencialidades, las tenemos. Tenemos que generar acuerdos. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Che, esta está tan buena esta nota que la parte italiana sí, pero capaz que